Encontré a mi hijo de 7 años acurrucado en la nieve, temblando y sollozando. ¿Dónde están tus abuelos?, pregunté. Se fueron a Hawái con Valeria, susurró. No dije nada cuando mi padre llamó para pedirme dinero, solo vacié la cuenta y llamé a la policía. Era una noche helada en Chicago, diciembre, con la nieve cayendo como si el cielo se estuviera derrumbando. Soy Mario, 36 años, arquitecto, padre soltero de Mateo, de 7, y Valeria, de 4. Trabajo hasta tarde dibujando planos, pagando cuentas, intentando ser un buen padre desde que mi esposa nos dejó hace 3 años. Mis hijos son mi mundo, pero esa noche todo se rompió. Llegué a casa pasadas las 9, agotado tras una reunión con un cliente que quería un edificio imposible. La casa estaba a oscuras, algo raro porque mis padres, que cuidaban a los niños esa semana, siempre dejaban las luces encendidas. Habían insistido en quedarse con Mateo y Valeria, diciendo que querían tiempo con los nietos. No me gustaba mucho la idea, mis padres siempre han sido difíciles, con sus favoritismos y comentarios duros, pero pensé que podía confiar en ellos. Grave error, estacioné en el garaje y caminé al porche, peleando contra un viento que casi me tira. Entonces lo vi, un bulto pequeño, cubierto de nieve, acurrucado contra la puerta. Mi corazón se detuvo. Corrí, resbalando en el hielo, y me arrodillé. Era Mateo, mi hijo. Temblaba tanto que sus dientes castañeteaban, su cara pálida, los ojos rojos de tanto llorar. Mateo, ¿qué haces aquí afuera?, grité, el pánico subiendo por mi pecho. Lo levanté, estaba helado, su chaqueta fina empapada. ¿Dónde están tus abuelos? ¿Dónde está Valeria?, susurró, con voz rota. Se fueron a Hawái con Valeria. Me dejaron aquí, no lo podía creer. ¿Mis padres dejaron a Mateo solo en una tormenta de nieve y se llevaron a Valeria? La rabia y el miedo me ahogaban, pero no había tiempo para pensar. Lo cargué dentro, lo envolví en una manta y llamé a una ambulancia. Mientras esperaba, intenté calentarlo, frotando sus manos heladas. Estaba asustado, agotado, temblando sin parar. En el hospital, los médicos confirmaron que Mateo había estado afuera por horas. Tenía hipotermia leve y estaba deshidratado. Me senté a su lado, sosteniendo su mano mientras le ponían una vía. Entre sollozos, me contó que sus abuelos le dijeron que era muy difícil para llevarlo de viaje, que solo querían a Valeria porque era más fácil. Mateo, mi hijo reservado que ama dibujar, siempre fue un problema para ellos. Sus dibujos son impresionantes, llenos de detalles que no esperas de un niño de 7 años, pero mis padres nunca lo valoraron. Siempre lo llamaban raro o problemático. Mis padres siempre prefirieron a Valeria. Decían que era encantadora, una niña risueña. Mateo, con su forma callada, nunca encajó en su idea de nieto perfecto, pero dejarlo solo en la nieve mientras se llevaban a su hermana a Hawái era algo que nunca imaginé. La traición me quemaba. Mientras Mateo dormía en el hospital, sonó mi teléfono. Era mi padre, con voz relajada, como si nada. El viaje a Hawái salió caro, Mario. Mándanos unos miles y lo resolvemos. Ni una palabra sobre Mateo. Colgué, con una rabia que apenas podía controlar. Revisé mi cuenta bancaria, faltaban $15,000 del fondo universitario de los niños. Mis padres tenían acceso para emergencias. Nunca pensé que robarían para irse de vacaciones. Llamar a la policía fue fácil. Les conté todo, como encontré a Mateo, el dinero desaparecido, la llamada de mi padre. La operadora dijo que un oficial iría al hospital. Mientras esperaba, miré a Mateo, dormido bajo las mantas. Prometí que nadie volvería a lastimarlo así. El oficial llegó cerca de la medianoche, un hombre mayor, serio pero amable. Le conté todo, mostré los mensajes de mi padre y el cargo en la cuenta. Esto es abandono infantil, dijo, tomando notas. Y el robo es grave. Encontraremos a su hija. Asentí, intentando mantener la calma. Valeria estaba en Hawái con mis padres, probablemente sin saber nada. La idea de que estuviera con ellos me mataba, pero tenía que ser fuerte por Mateo. Al día siguiente, contacté a una abogada, Cristina. Era directa, con experiencia en casos duros. Le di todos los detalles, el estado de Mateo, el dinero robado, la negligencia. No dudó. Esto es negligencia criminal y robo, dijo. Armaremos un caso sólido, pero será duro, Mario. No me importaba. Mis padres habían cruzado una línea imperdonable. Mientras Mateo se recuperaba, empecé a planear. Quería justicia, pero más que eso, quería proteger a mis hijos. Sabía que el talento de Mateo, esos dibujos que mis padres despreciaban, iba a ser importante. En el hospital, una enfermera me mostró un cuaderno que Mateo llevaba en su mochila, un dibujo de montañas bajo un cielo lleno de estrellas, hecho con un lápiz gastado. Era increíble. Ese dibujo me dio más fuerza para pelear. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de mí había una decisión clara.
Iba a proteger a mis hijos, sin importar el costo. Mis padres pensaron que podían salirse con la suya, pero se equivocaron. Los días siguientes fueron intensos. Los médicos dieron a Mateo el alta después de 2 días, pero recomendaron terapia para ayudarlo a procesar lo que pasó. Contraté a una cuidadora temporal para que estuviera con él mientras trabajaba en el caso con Cristina. La policía me dijo que estaban coordinando con las autoridades en Hawái para localizar a mis padres y a Valeria. Cada hora sin saber de ella era una tortura, pero tenía que mantener la cabeza fría. Cristina me explicó que el caso no sería solo penal. Podíamos presentar una demanda civil para recuperar el dinero robado y pedir daños por lo que le hicieron a Mateo. Los registros bancarios y el informe médico de Mateo serían pruebas clave. Dijo que el abandono infantil podía llevar a cargos serios, quizás prisión para mis padres. No sentía lástima. Ellos eligieron esto. Mateo empezó a hablar más en el hospital. Me contó cómo sus abuelos lo dejaron en el porche con una mochila y le dijeron que esperara un rato. No le dieron comida ni agua, solo lo dejaron en el frío. Cada palabra era un golpe, pero también me habló de sus dibujos, de cómo lo hacían sentir seguro. Me prometí que encontraría una manera de mostrar su talento al mundo, no solo por él, sino para demostrarle a mis padres lo equivocados que estaban. Esa primera semana fue un torbellino. Entre el hospital, la policía y las reuniones con Cristina, apenas dormía. Pero cada vez que miraba a Mateo, sabía que valía la pena. La tormenta afuera no se comparaba con la que sentía dentro, pero estaba empezando a construir algo nuevo, una vida donde mis hijos serían lo primero, siempre. Los días siguientes fueron un caos. Contraté a Rosa, una cuidadora amable, para que estuviera con Mateo mientras yo lidiaba con todo. Mateo estaba mejor físicamente, pero seguía muy callado. Lo encontraba a menudo en el sofá, dibujando con una intensidad que me preocupaba y me enorgullecía a la vez. Sus dibujos eran su escape, y yo no iba a dejar que nadie los menospreciara otra vez. El lunes, Cristina me citó en su oficina. Era un lugar pequeño, ordenado, con libros de leyes apilados y una ventana que dejaba entrar la luz gris de Chicago. Llevé una carpeta con todo, el informe médico de Mateo, los extractos bancarios mostrando el robo de $15,000 y los mensajes de mi padre. Cristina revisó los documentos con calma. Esto es sólido, Mario, dijo, ajustándose las gafas. El abandono infantil es grave, y el robo nos da una buena base para una demanda civil. Pero necesitamos más para que el caso penal sea irrefutable. ¿Tienes algo que muestre cómo trataban tus padres a los niños antes? Pensé en los últimos años. Mis padres siempre fueron duros con Mateo. Lo criticaban por ser poco sociable o por pasar horas dibujando en lugar de jugar como otros niños. Valeria, en cambio, era su favorita. La llenaban de regalos y halagos, diciendo que era una alegría. Nunca entendí por qué trataban a mis hijos tan diferente, pero ahora veía que su favoritismo era más que eso. Siempre prefirieron a Valeria, dije, con la voz tensa. A Mateo lo trataban como un estorbo. Mi madre una vez dijo que era complicado, porque no hablaba mucho. Pero nunca imaginé que lo abandonarían. Cristina tomó notas. Eso ayuda. Muestra un patrón de negligencia. Alguna vez dejaron a Mateo solo antes. Recordé un par de veces que se llevaron a Valeria a pasear y dejaron a Mateo conmigo sin explicaciones. Pensé que era porque él prefería quedarse dibujando, pero ahora lo veía diferente. Sí, unas pocas veces. Decían que Mateo no quería ir, pero nunca le preguntaban. Vamos a necesitar testigos, dijo Cristina. ¿Alguien más vio cómo trataban a tus hijos? Vecinos, amigos, alguien de la escuela. Pensé en la señora Rivera, la maestra de Mateo. Siempre elogiaba sus dibujos y decía que era especial, aunque reservado. También recordé a Laura, una vecina que comentó que mis padres parecían obsesionados con Valeria. Les pedí que hablaran con Cristina, y aceptaron. La policía seguía buscando a mis padres y a Valeria. Me informaron que habían rastreado sus vuelos a Hawái y estaban en un resort en Maui. La idea de que estuvieran en una playa, gastando el dinero robado mientras Mateo temblaba en la nieve, me revolvía el estómago.
Dijeron que estaban coordinando con las autoridades locales para traer a Valeria, pero podía tomar días. Cada hora sin ella era un peso más. Esa noche, encontré a Mateo dibujando en la sala. Me senté a su lado. ¿Qué haces, pequeño?, pregunté. Era un barco en un océano tormentoso, con un faro al fondo. Los detalles eran impresionantes, las olas parecían vivas, el faro brillaba. Es para Valeria, dijo bajito. Para que encuentre el camino a casa. Se me hizo un nudo en la garganta. Es increíble, Mateo. Ella volverá pronto, te lo prometo. Después de que se durmió, revisé su cuaderno. Había paisajes, animales, retratos de Valeria y de mí. Cada dibujo era una ventana a su mundo, un mundo que mis padres nunca entendieron. Recordé que la señora Rivera me habló de un concurso nacional de arte para niños. Había insistido en que Mateo participara, pero yo estaba tan ocupado que lo dejé pasar. Ahora, viendo esos dibujos, supe que tenía que hacer algo. No solo por él, sino para mostrarle que valía. Llamé a la señora Rivera al día siguiente. Le conté lo que pasó, sin muchos detalles, y pregunté por el concurso. Mateo tiene un don, dijo. El plazo termina en 2 semanas. Puedo ayudarte a inscribirlo, acepté. Envié algunos dibujos de Mateo, incluido el del faro. No esperaba mucho, solo quería que sintiera que alguien veía su valor. Pero una semana después, la señora Rivera llamó, emocionada. Mateo es finalista. Lo invitaron a una ceremonia en Nueva York. Es un gran logro. No lo podía creer. Mi hijo, al que mis padres llamaban difícil, estaba siendo reconocido a nivel nacional. Por un momento, sentí alivio. Pero ese mismo día, la policía me dijo que habían localizado a mis padres en Maui. Valeria estaba con ellos, pero se negaban a volver hasta resolver sus finanzas. Querían más dinero. Llamé a Cristina, furioso. Robaron $15,000 y ahora quieren más mientras tienen a mi hija. Esto juega a nuestro favor, dijo Cristina. Su negativa refuerza el caso de negligencia. Estamos trabajando para traer a Valeria pronto. Y con el robo, tenemos suficiente para cargos penales. Esa noche no dormí. Pensar en Valeria con mis padres me mataba. ¿Y si no la trataban bien? Intenté calmarme, confiando en la policía, pero la espera era insoportable. Mateo empezó terapia esa semana. Al principio no hablaba mucho, pero la terapeuta dijo que sus dibujos lo ayudaban a expresarse. Me sugirió animarlo a seguir dibujando y ajustar mi trabajo para estar más presente. Era difícil, mi carrera como arquitecto era exigente, pero sabía que mis hijos eran lo primero. Un día, recibí un correo de una galería en Nueva York. Habían visto los dibujos de Mateo en el concurso y querían incluir uno en una exposición de artistas jóvenes. Me ofrecían un pequeño pago y una invitación para Mateo. Llamé a la señora Rivera, quien estaba tan emocionada como yo. Esto es grande, Mario, dijo. Tu hijo tiene un futuro. Se lo conté a Mateo esa noche. Por primera vez desde el incidente, vi una chispa en sus ojos. ¿Entonces a la gente le gusta lo que dibujo?, preguntó. Les encanta, dije, sonriendo. Y seguirán amándolo. Esa semana, la policía llamó con noticias. Habían traído a Valeria de vuelta. Mis padres fueron detenidos en Hawái y serían trasladados a Chicago para enfrentar cargos. Corrí al aeropuerto con Rosa y Mateo. Cuando vi a Valeria, corriendo hacia mí con sus brazos abiertos, casi colapso. La abracé fuerte, sintiendo su calor. Estaba bien, un poco confundida, pero bien. Mateo la abrazó también, y por un momento, todo lo demás se desvaneció. En casa, los niños se sentaron juntos en el sofá. Mateo le mostró a Valeria el dibujo del faro. Ella sonrió y pidió uno igual. Verlos juntos me dio fuerza, pero sabía que la pelea no había terminado. Mis padres se enfrentarían a la justicia, y yo iba a asegurarme de que pagaran. Cristina me llamó al día siguiente. Tenemos una audiencia preliminar en 2 semanas, dijo. Con las pruebas, el caso penal es fuerte. En la demanda civil, podemos obligarlos a devolver el dinero y pagar daños. Pero será duro, Mario. ¿Estás listo?
Sí, dije. Por mis hijos, haré lo que sea. La tormenta de nieve había pasado, pero la batalla apenas comenzaba. Con Mateo y Valeria a mi lado, y el talento de mi hijo empezando a brillar, sentía que podíamos enfrentarlo todo. Las semanas antes de la audiencia fueron un torbellino. Me dividía entre cuidar a los niños, trabajar en planos y reunirme con Cristina. Valeria se adaptó rápido a estar de vuelta, llenando la casa con risas, aunque a veces preguntaba por sus abuelos. No sabía cómo explicarle lo que hicieron, así que la abrazaba y le decía que ahora estábamos juntos. Mateo seguía callado, pero sus dibujos eran más vivos, como si volcara todo su mundo en ellos. Cada trazo era una forma de sanar, y yo estaba decidido a proteger eso. Cristina me mantuvo al tanto. Teníamos pruebas sólidas, el informe médico de Mateo, los extractos bancarios mostrando el robo de $15,000, los mensajes de mi padre. Un vecino nos dio un video de seguridad que mostraba el auto de mis padres saliendo de mi casa esa noche, dejando a Mateo en el porche. Verlo fue como un golpe, pero Cristina dijo que era clave para el caso penal. Mis padres enfrentarían cargos por abandono infantil y robo, y la demanda civil buscaría recuperar el dinero y daños por el trauma de Mateo. La audiencia preliminar llegó rápido. En el tribunal, mi estómago estaba en nudos. Mis padres estaban al otro lado, mi madre evitaba mi mirada, mi padre actuaba como si todo fuera un malentendido. Cristina presentó las pruebas con precisión, el informe médico, los registros bancarios, el video. El juez avanzó el caso a juicio, y mis padres quedaron bajo custodia, sin fianza por ahora. No sentí satisfacción, solo un vacío. Eran mi familia, pero habían roto algo que no podía repararse. Contraté a Rosa como cuidadora permanente. Era paciente, cariñosa, y los niños la adoraban. Eso me permitió ajustar mi horario en el trabajo, tomando proyectos más pequeños para estar más en casa. No quería que Mateo o Valeria sintieran que los dejaba de lado otra vez. Empecé a llevar a Mateo a sus sesiones de terapia, donde la terapeuta me dijo que sus dibujos eran su manera de procesar el dolor. Me sugirió animarlo a seguir creando y estar más presente. Era difícil con mi carrera de arquitecto, pero sabía que mis hijos eran lo primero. Un día, mientras desayunábamos, recibí una llamada de la galería en Nueva York. El dibujo del faro de Mateo no solo fue seleccionado, sino que ganó el primer lugar en el concurso nacional. Me quedé sin palabras. Mateo, frente a su cereal, me miró confundido. ¿Qué pasa, papá?, preguntó. Sonreí, conteniendo las lágrimas. Ganaste, pequeño. Tu dibujo es el mejor del país. Nos invitaron a Nueva York para la exposición, sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿Les gustó? Les encantó, dije, abrazándolo. Valeria aplaudió, gritando que quería ver el dibujo de Mateo. Celebramos con pizza y helado la primera noche en semanas que sentí algo de alegría. Por un momento, el peso en mi pecho se aligeró. El viaje a Nueva York fue una aventura. Mateo estaba nervioso, pero no paraba de dibujar nubes desde el avión. Valeria hablaba sin parar de los rascacielos. La galería era elegante, con paredes blancas y luces brillantes. El dibujo de Mateo, el faro en el océano tormentoso, estaba en el centro, enmarcado con su nombre en una placa. Verlo allí me llenó de orgullo. Mateo sonrió, algo raro desde esa noche en la nieve. Una mujer se acercó, la directora de la galería, con pelo plateado y voz suave. Su hijo tiene un talento único, dijo. Hemos tenido ofertas por este dibujo. ¿Quieren venderlo? Miré a Mateo. Es tu dibujo, pequeño. ¿Qué quieres? Que se quede aquí, dijo tras pensarlo. Para que la gente lo vea. La directora asintió. Podemos mantenerlo en exposición permanente. Nos gustaría trabajar con Mateo en el futuro. Ese momento fue un cambio. Mateo, el niño que mis padres descartaron como difícil, era reconocido por extraños al otro lado del país. Era una validación para él y una prueba de que hice lo correcto al pelear por mis hijos. De vuelta en Chicago, llegó el juicio penal. Fue duro escuchar los detalles, ver a mis padres en el banquillo. Cristina presentó el caso con fuerza, el abandono, el robo, la negligencia.
La señora Rivera testificó sobre el talento de Mateo y cómo sus abuelos lo ignoraban. Laura, la vecina, habló del favoritismo hacia Valeria. El video del Porsche fue la estocada final. El jurado los declaró culpables de abandono infantil y robo. Mi padre recibió 2 años de prisión, mi madre, 1, con condicional. No sentí alegría, solo alivio, la demanda civil fue otro golpe. El juez ordenó que mis padres devolvieran los $15,000 y pagaran daños por el trauma de Mateo. Vendieron su casa para cubrirlo, perdiendo casi todo. No me importó. El dinero volvió al fondo universitario y añadí más para protegerlo. No quería que mis hijos volvieran a pagar por los errores de otros, la vida empezó a asentarse. Ajusté mi trabajo, tomando proyectos que me daban flexibilidad. Rosa se volvió parte de la familia, ayudando con los niños. Mateo siguió dibujando, y sus obras aparecieron en exposiciones locales. La Galería de Nueva York lo invitó a talleres de arte para niños talentosos. Valeria empezó a pintar, inspirada por su hermano. Verlos en la mesa de la cocina, con lápices y acuarelas, era mi nuevo lugar favorito. La terapia ayudó a Mateo. Hablaba más, aunque seguía reservado. Una vez, mientras dibujábamos, me dijo, «Papá, estoy feliz de que no me dejaron con ellos». Lo abracé sin decir nada. Valeria no recordaba mucho de Hawái, y me aseguré de que no sintiera culpa. Hablábamos de cosas felices, como sus clases de kinder o los dibujos que quería hacer con Mateo. Corté todo contacto con mis padres. Algunos decían que debía perdonarlos, pero no podía. No después de ver a Mateo temblando en la nieve, no después de que robaran el futuro de mis hijos. En lugar de resentimiento, me enfoqué en construir algo mejor. Contraté un asistente para manejar parte de mi trabajo, lo que me dio más tiempo con los niños. Empecé a llevarlos a parques, museos, cualquier lugar donde pudieran reír y ser niños. 1 año después, todo era diferente. Mateo ganó otro premio en un concurso local, y su confianza crecía. Una galería de Chicago le ofreció exponer más dibujos, y aceptamos. Valeria empezó el kinder, y sus maestras decían que tenía una chispa especial. Yo encontré un equilibrio, trabajando lo suficiente para mantenernos, pero siempre poniendo a mis hijos primero. Una tarde, en un parque cubierto de nieve fresca, Mateo me tomó de la mano. «Papá, ¿crees que el faro de mi dibujo ayudó a Valeria a volver?» Apreté su mano, sonriendo. «Claro, pequeño. Ese faro nos guió a todos». Esa noche, con los niños dormidos, me senté con una cerveza, mirando la nieve caer. Ya no sentía rabia ni miedo, solo esperanza. Habíamos pasado por el infierno, pero salimos más fuertes. Mateo y Valeria eran mi luz, y mientras los tuviera, sabía que podía enfrentar cualquier tormenta. Construimos una nueva vida, una donde sus sueños, sus risas y su amor eran lo primero. Y eso, más que cualquier juicio o castigo, era mi victoria.